casi siempre yo digo que va a ser corto, pero eso depende con qué se mide. Hoy vamos a tocar el tema que yo titulo Aclaraciones oportunas. Tiene que ver con la comprensión, si es que la tenemos, y cuánto de comprensión tenemos en lo relacionado con los tiempos finales. Hace algunos días apareció el señor Harold Camping, que decía saber la fecha exacta cuándo sería el fin del mundo. Y eso resultó ser una vergüenza, en cierto modo, para la fe cristiana, para los cristianos que realmente creen en el advenimiento del Señor. Pero tal como dije en otra oportunidad, ocurre que la gente habla de fin del mundo y no sabe de qué está hablando. Hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido, mayormente por el libro de Apocalipsis, pero no vamos a leer muchos textos, solamente les voy a dar porque les pueden ser creo yo, muy útiles. Lo que hay que comenzar a entender es que existen ciertos acontecimientos bien definidos en la Biblia. Lo que ocurre es que no está en una forma cronológica, en un orden, esto y con sus textos bíblicos. Parece que hay una Biblia, yo sé que en inglés hay, no sé si ya está en español, temática. Quiere decir que por ahí el libro de Job está casi al comienzo de la Biblia, de Génesis, después de pasar un tramo, ahí aparece y así, muy diferente. O sea, usted no puede usar esa Biblia, sino simplemente si es una de esas personas que quiere un sistema temático en la Biblia y quiere saber cómo la creación y cómo vinieron después los libros y, en fin, los libros históricos, todo está colocado en otra forma. Lo primero que tenemos que aceptar es que el próximo paso no es fin del mundo, es el rapto de la iglesia y eso no es fin del mundo. Para muchos puede resultar el fin del mundo. Luego viene la venida de Cristo. Entonces, si el rapto de la iglesia no es la venida de Cristo, que es la ida nuestra a Él y no Él hacia acá. Hay que tener en cuenta esto. Y luego el fin del mundo. Yo estoy dejando muchas cosas a un lado porque no vamos a tener tiempo para recorrerlo de cualquier manera. Así que tenemos que conformarnos con aceptar o captar lo que podamos. En el Evangelio de Juan 12, versículo 32, Jesús dijo unas palabras que rara vez se mencionan en relación a esto. Y yo, dijo él, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él ya fue levantado. Allá en Hechos capítulo 1 claramente dice que había como 120 testigos que lo vieron levantarse. Esto ya ocurrió. Así que el próximo paso en relación a Él y nosotros es que Él nos va a traer. He ilustrado muchas veces la cuestión de quiénes serán levantados, porque en ese momento todos aquellos que recibieron al Señor por Salvador, si están en sus cuerpos, si Él viniera hoy, seríamos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una fracción de segundo, dicen algunos que esto es lo que significa. No entiendo yo cómo puede ser una fracción de segundo, pero de cualquier manera es lo que dicen, la rapidez es increíble con que esto ocurrirá. ¿Quiénes irán? Y aquellos que murieron, comenzando con Adán y Eva, que fueron salvos, pasando por Abel, por Set, sus descendientes, hasta llegando a la iglesia, todos los que estén sepultados, sus cuerpos sepultados, se levantarán en ese momento. Ahora, ¿qué hará que ellos y no otros? Bueno, como digo, he ilustrado muchas veces esto cuando ya decía hoy mi hermana que éramos muchos y naturalmente siempre les decía que mi mamá remendaba la ropa y entonces uno andaba bien parchado. De repente tenía un pedazo de pinky y otro de azul y otro de negro y otro de blanco. Y yo siempre me preguntaba por qué ella usaba ropa vieja y no ponía tela nueva. Y justamente en la Biblia Jesús habla de eso. Y a mí me sirvió muy de lección, porque él habla de odres viejos, vino
nuevo, odres nuevos, vino nuevo, odres viejos, vino viejo, porque claro, yo no voy a aclarar eso ahora porque de eso ya hemos hablado otras veces, pero de cualquier manera yo llegué a entender. Y nosotros como chicos, y como había cada año venía uno, así que el que era antes de mí tal vez tenía un año y yo ya aparecía, yo ya lo reemplazaba y después venía, cumplía yo un año, venía otro y así, y así. Alguien dijo que por docena sale más barato. Bueno, de cualquier manera, no había televisión entonces, no había que ir al supermercado, tampoco había, y entonces la mandioca y cosas así bastaba para alimentar. Y comíamos cualquier cosa. A veces no nos gustaba, pero mamá decía, bueno, si no quieres, anda. Y ya está. Y jugábamos con la tijera y la aguja. Y descubrimos toda una ciencia. Acercábamos la tijera a la aguja y la aguja se pegaba. Eso se llama imán. Pero ¿qué sabíamos nosotros de esto? Entonces, hay algo que hace ese efecto entre el Señor y nosotros, es el Espíritu Santo. Si alguien pregunta, ¿quiénes son los cristianos? Todos aquellos que recibieron a Jesucristo no solamente tienen la plenitud del Espíritu Santo, porque Dios no da el Espíritu por medida, dice allá en Juan 3:34, sino que en Efesios capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde que oímos y creímos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Si este es el caso, entonces, porque muchos preguntan, especialmente en la radio, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Bueno, no se puede decir así. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se compone de todos aquellos que a Cristo recibieron por la fe como Salvador. Y ellos tienen un sello, y ese sello es el Espíritu Santo. Y eso no falla. Lo lindo es que el autor de la salvación nos selló sin que pidiéramos nada. Y no tenemos necesidad de buscar más espíritu o cosas por el estilo. Nada de eso. Quiero que tengamos bien presente que ese día, o sea, el plan del Señor en líneas muy generales es el rapto de la iglesia y naturalmente luego la venida del Señor y el juicio final. Yo lo pongo muy, muy bosquejado. Abran ahora, si tienen o si anotan, en Lucas capítulo 17, versículos 30 y versículos 34 al 36. Yo voy a saltar. A medida que leo, le voy a decir qué estoy leyendo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Pasamos ahora al 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Y el 36. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Para mí, esto es el rapto. La gente puede pensar, los predicadores pueden decir, no, esta parte no corresponde. Bueno, está bien, para usted no, para mí sí. Porque todos los requisitos del rapto llena. Por ejemplo, primero dijo cuando venga, pero no dice que venga, viene a la tierra. Cuando no dice que Él viene hasta la tierra, hay que esperar hasta que diga. Y Zacarías, unos 400 y tantos años antes de Cristo, en realidad más, como 500 años antes de Cristo, ya dijo no solamente que Él vendrá a la vista de todos también, sino que posarán sus pies sobre el monte de los olivos. Esto ya fue dicho. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando que dos personas caminan, uno desaparece y el otro está. Dos personas duermen juntas, uno desaparece y otro se queda. Dos están tal vez comiendo. Y todo eso, ¿por qué? Porque la persona salva desaparece, la persona no salva se queda. Esto es el próximo paso. Por eso creemos firmemente que la iglesia ha de ser recibida por el Señor muy pronto. Y luego, en el 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que acabo de explicar. Primero expliqué y ahora aquí está el texto. 1 Corintios 15, 51 y 52.
En su segunda venida, el Señor vendrá con todos los suyos a la tierra, y el encuentro no será en el aire, sino en Jerusalén. La diferencia entre el rapto y la segunda venida es muy grande. Por ejemplo, en el capítulo, en Zacarías, estoy diciendo, 14, versículo 4 y la segunda parte del 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y la última parte del versículo 4 del 14 de Zacarías, y vendrá Jehová, y la segunda parte, estoy hablando de la parte, versículo 5, la última parte. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Ven? Cuando se produce el rapto, él no viene, porque donde ocurre el encuentro en el aire, es lo que ya hemos visto en Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones, para que veamos otra vez el texto que está en Zacarías 14, especialmente versículo 5, la última parte del versículo 5, y naturalmente otro es 1 Tesalonicenses 3:13, son sinónimos virtualmente, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, las últimas palabras, con todos sus santos. Cuando nosotros vamos a Él, nos encontramos con Él en el aire, pero cuando Él viene, ya venimos nosotros con Él. Eso hay que tener en cuenta. En el versículo, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ve? ¿Qué va a ocurrir? Yo voy rápido porque no hay mucho tiempo. Lo que leí recién está en Apocalipsis 21, versículo 2. Cuando se produce el rapto, los muertos resucitan en cuerpos nuevos y los que estén en sus cuerpos son transformados. Todos son recibidos en el aire por el Señor. No dice nada que el encuentro se hace en algún otro lugar. Yo siempre comparo cómo la Biblia es llamativamente interesante. Nadie podría, la Biblia misma es un milagro tal que es imposible entender, a menos que se acepte que es un milagro. Hay tanta hilvanación, diríamos, entre eventos importantes del Antiguo Testamento, pasando hasta el Nuevo Testamento e incluso hasta la Iglesia ya. Por ejemplo, cuando Isaac se iba a casar, naturalmente en esa época no era como ahora. Ahora un muchacho le pregunta a la chica si se quiere casar con él, o a veces la chica le pregunta al muchacho si él medio está dormido. Entonces, y ya está. Pero antes no era así. Entonces, el muchacho arreglaba todo el asunto de su matrimonio y se iba a preparar el lugar. Es lo que el Señor hizo ahora. Pero luego de preparar el lugar, Él viene. Bueno, justamente es el rapto de la iglesia. Pero lo llamativo es que Él retira a la iglesia y luego la iglesia regresa con el Señor y se encuentran en el aire, en algún lugar. La iglesia con el Señor. El Señor viene hasta la tierra, pero no dice nada que la iglesia llega a la tierra con Él en ese momento. Sí, hay referencias que tienen que ver con esto, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando Isaac se iba a casar, el que fue a buscarle, el enviado por Abraham, buscarle a la esposa, y cuando ella venía en su limusín, marca camello,
Y entonces, cuando venía, ella dijo a su guía que la vino a buscar, el mensajero de Abraham: ¿quién es este caballero que viene allá? Y él dice: es mi señor. Estaba hablando de Isaac. Quiere decir que el encuentro entre ella y él se produjo no en la casa de él ni en la casa de ella, sino en el campo, entre la casa de él y de ella. Llama la atención porque exactamente eso es lo que va a ocurrir con la iglesia. El encuentro será maravilloso cuando se produzca el rapto. El arrebatamiento hace que el encuentro se produzca en el aire. Si ustedes quieren verificar eso mejor, les voy a leer todo el texto de la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 4, versículos desde el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego agrega en el 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a cambiar un poco este texto y vamos a ir: por tanto, alentados los unos, o anímense los unos a los otros con esta promesa. El encuentro será en el aire. Sí, nosotros tenemos que entender la diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la venida del Señor. Y estamos tratando de, más o menos coordinar eso. En el rapto será, digo otra vez, serán trasladados al cielo todos los redimidos, y el encuentro se hace en el aire. Pero cuando él dice en un momento, etcétera. Y en el rapto el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nada de eso ocurre en su segunda venida. Y nadie lo verá, salvo los que estarán viniendo con él. Él vendrá como ladrón en la noche. Por ejemplo, Mateo 24, 43 y 44 dice: pero sabed esto, Jesús habla, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso está en Mateo capítulo 24, 43 y 44. Y ahora en 1 Tesalonicenses, que recién leímos 5, pero vamos a leer esta parte. Pero acerca de los tiempos, voy a leer en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Escuchen bien. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Ahora, en la venida del Señor, nadie es trasladado al cielo, pero todo ojo le verá. Fíjense, en Apocalipsis 1:7, pero en el rapto no hay eso de que todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto Apocalipsis 1:7. En Juan 14, 3 y 4, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y en Filipenses 3, 20 y 21, escuchen lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto en Filipenses 3, 20 y 21. En el momento del rapto habrá llegado el clímax, digamos, de la necesidad del anticristo para gobernar la anarquía que ha de ser universal, o por lo menos diríamos mundial.
En la tierra el Señor juzgará a las naciones mediante la gran tribulación. Él no va a estar aquí presente durante la gran tribulación, pero por todos los textos bíblicos notamos que Él lo estará haciendo y permitirá que el anticristo tome control del gobierno. Será un gobierno dictatorial, jamás no solamente visto, sino jamás imaginado. Permítanme leer algo de esto en el capítulo, vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 6. De aquí en adelante nos va a ser mucho más fácil entender la secuencia de los hechos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Dónde está sentado? ¿Quién está sentado? Él no está en la tierra, es el Señor que está haciendo. Si bien el anticristo tiene en sus manos las riendas del mundo, pero no puede hacer nada sino aquello que Cristo, no el anticristo, quiere que se haga. Y es muy, muy triste entender o ver hoy que la mayoría de las personas no se dan cuenta del poco tiempo que nos queda. Ni bien Juan, por ejemplo, identifica a este jinete montado sobre un caballo blanco, todavía la humanidad está en shock. ¿Por qué? Porque esto ocurrirá después del rapto, y la gente todavía no se va a recuperar del sacudón que recibirán, pues será una experiencia muy traumática. Los sellos, los caballos y sus respectivos jinetes es muy claro. Por ejemplo, primero, el caballo blanco y su jinete, el caballo bermejo y su jinete, el caballo negro y su jinete, y el caballo amarillo y su jinete. Ahora,
La cuestión del caballo bermejo, versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando nosotros leemos esto en Apocalipsis y nos damos cuenta que lo que dice aquí realmente, si una persona no está orientada, va a decir, bueno, yo no entiendo esto porque dice que caballo blanco, y el caballo blanco, dicen, representa, que tienen razón, el caballo blanco representa al Señor Jesús, la victoria. ¿Y cómo es que este caballo blanco aquí, al leer versículo 1 del 6, del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El anticristo pretenderá ser el Cristo, el Mesías, y por eso será él quien estará aquí, pero no es Cristo. Si ustedes quieren ver, más adelante veremos dónde está el caballo blanco y su jinete que representa a Cristo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos que este no es el Cristo, sino el anticristo? Bueno, por lo que hace. Mire lo que él hace. Salió otro caballo, bermejo, inmediatamente después, en el versículo 4, al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este no es Cristo. Cuando Cristo venga, vendrá la paz con él, el príncipe de paz. Este es el príncipe del engaño y no el príncipe de paz. Pero el anticristo no tiene ningún poder, sino aquel que está sentado, del cual temen los reyes de la tierra y los hombres, y se están escondiendo donde pueden. A tal punto va a ser visible o se va a sentir la presencia de aquel indignado, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en las alturas. Sin embargo, permitirá que el anticristo haga de la suya. Hay un desfile de caballos. El segundo es, dice, cuando abrió el tercer sello, porque el primero solamente está la identificación del personaje que está sobre el caballo blanco, que es el anticristo. Y el segundo es lo que él induce a que se haga. Bueno, en el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hambre. Se va a racionar todo el alimento. Nadie va a poder, no va a haber gordos en esa época, no va a haber problema. Todo el mundo va a comer solamente lo que este gobernante permita, porque será tal la catástrofe. Piensen un poco, ahora que ya estamos viviendo, para que veamos cuán cerca está ese día. En los últimos tiempos, bueno, primero el sacudón grande que estremeció al mundo fue el caso del tsunami, y el problema ya de los reactores atómicos de Japón. Eso fue algo que hay que ver. Hay algunas películas que yo creo que esto se mostró seguramente en noticieros y todo eso. Es increíble. Increíble cómo esto venía desde debajo de la superficie y se movió la tierra, e hizo que cuando ya el agua estaba, pero había ya un verdadero mar de agua donde estaba poblado, las casas enteritas habían siendo llevadas como si fueran barcos. Y ustedes saben lo que la gente allá habrá dicho, cómo habrán gritado. Y ahora hay como 2,000 que todavía no se saben dónde están. De todos los miles que allá murieron, y ahora están tratando de ver si consiguen encontrar los restos de los desaparecidos. Esto es apenas juguete al lado de lo que se viene. Ni bien termina esto, yo no sé cuántos de ustedes tienen internet. Yo les diría, busquen en BBC
de Londres, y busquen las noticias cuando ellos dan, porque ellos dan muchas de las noticias de Europa y de todas partes del mundo, y dan el fenómeno solar que ahora se está ocurriendo. Hay un destello increíble de las manchas solares. Cuando ya les dije esto, creo, yo estuve trabajando por muchos años en la onda corta, y como la onda corta es muy susceptible o sea, sufre mucho cuando hay manchas solares, entonces hay ciertas bandas y frecuencias que no sirven para cierta época, es cada 7 años ocurre eso. A nosotros desde Washington llamaban siempre para decirnos qué frecuencias tenemos por ejemplo, la banda de 19 metros o la frecuencia de 19 metros o la banda, y de 31 metros había que cambiar. Por ejemplo, la 31 tiene que ir a 25 o algo por el estilo. Nunca fuimos a 49, que se llaman bandas tropicales. Pero sí, las otras había que cambiar. ¿Por qué? Por las manchas solares. Pero nadie vio nada raro. Pero la gente sí, si seguiríamos hasta cierta hora, de tal a tal hora, salgan porque ustedes no serán oídos, serán bloqueados por las manchas solares. Y ellos sabían ya de antemano. Cuanto más ahora que están ocurriendo cosas increíbles. Yo el otro día miré y no pude creer lo que está pasando en el Sol y el efecto que esto tiene en la Tierra, el efecto que puede tener en los terremotos y cosas por el estilo. Yo no soy geólogo ni nada de sabio, ni menos astronomía, ni nada de eso, pero no hace falta hoy en día. Nos muestran en la palma de la mano, nos muestran a todo color lo que está pasando en el Sol. O sea, nadie sabía eso cuando se escribió todo esto. Hoy sí, y está la famosa cadena de las cordilleras. Es el lugar más peligroso que hay, y prácticamente todas las ciudades más grandes que tenemos desde el extremo sur, pongámosle, aunque no sea más que Buenos Aires, hacia Vancouver, Canadá y hasta más allá, todas están o bien sobre el Pacífico o sobre el Atlántico, pero todas las ciudades grandes están a la orilla del mar. Ahora, el mar puede sufrir muchísimo, y Japón es prácticamente una isla, así que por donde miras, por todas partes es mar. Acá en Paraguay uno diría, bueno, acá nunca va a llegar eso. No, hace poquito, por poco no llegó acá, porque Dios nos colocó un poco más al norte para que yo pueda tener esta radio acá. Somos afortunados. Yo leí bastante sobre la ceniza del volcán que desde Chile, que no solamente abarcó Chile y Argentina, sino también Brasil, y llegó hasta Ciudad del Este. Pero como Ciudad del Este se confunde con Japón, porque todo lo japonés que se vende legítimo hecho en Ciudad del Este, entonces es ciudad. No andan en konnichiwa, sayonara, no hablan así, pero el guaraní es un poco parecido, ¿no? Entonces, pero, ¿qué está sucediendo? Está brutalmente enojada la tierra con nosotros. La tierra vomitará a sus moradores, dice la Biblia, y va a llegar ese momento. Increíble. Dios dijo, prometió, y ahí apareció el arco iris, que nunca más habrá muerte por diluvio. Y el apóstol Pedro aclara bien para que nadie diga, qué felices que somos, menos mal que no nacimos en la época de Noé. Bueno, tengan mucho cuidado, porque ahí no termina lo que Dios dice. Es mucho más serio. Vamos a ver en 2 Pedro 3. Él dice esto. Desde el versículo 4 él dice que la gente estará diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la venida del Señor? No me hablen de eso. Porque desde el día en que los padres, la gente dirá, los padres durmieron, o sea, las generaciones pasadas, murieron. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando Pedro escribió eso, tenía mucho más razón para decir que las cosas siguen más o menos igual. No hay cambio. ¿Dónde está ese regreso del Señor? Pedro dice, versículo 5, estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y luego dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando del espacio sideral, no está hablando del cielo donde van los cristianos y donde mora el Señor, están reservados por la misma palabra que fue dicha en los días de Noé, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La única diferencia de la destrucción del mundo entero, el diluvio cubrió todo el planeta. No acepten, nunca se traguen la mentira que fue local. Fue totalmente global. Hay demasiadas evidencias en todo sentido de la palabra. ¿Y por qué se está, negando eso? No es solo para salvar al dios Darwin, que es el dios inglés, Charles Darwin, que inventó la supuesta no creación, sino ¿cómo llaman la otra? La evolución. Nosotros sí estamos haciéndonos cada vez mejores. Antes la gente mataba para cuidarse de los leones, de los tigres, de los pumas, de osos y todo eso, y ahora se matan para robar un celular. ¿Cómo avanzamos, no? Qué bien que estamos. Lo carnean, cuchillo, lo que tengan en la mano, por algo tan insignificante. Así es el hombre. ¿Cuánto tiempo más el Señor estará teniendo paciencia? Bueno, solo Él sabe, pero miren lo que dice Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y luego, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros no sabemos cuánta gente realmente pereció, porque no sabemos cuál era la población en los días de Noé. Dios es fiel, no habrá más diluvio, no hubo. Después de ese diluvio nunca más hubo. Pero Pedro dice, mucho cuidado, porque la misma palabra que fue dicha a Noé también es dicha ahora, y yo la voy a escribir, y es que aquel mundo fue destruido por el agua y este será destruido por el fuego. Es la única diferencia. ¿Qué prefieres? ¿El agua, diluvio, o prefieres morir en la forma que el fuego lo hace? Pero hay otra cosa. La Biblia dice que habrá guerras y violencia en el mundo. De acuerdo con el SIA World Fact Book de julio del 2009, y aunque esta cifra, claro, varía de año en año, un promedio de 500 personas mueren cada día por guerras y conflictos en diferentes partes del mundo, lo cual suma 182.500 víctimas anualmente. Ahora, en esta cifra no están incluidos estallidos, digamos, imprevistos de violencia, como tan solo en México el año pasado, creo que murieron 15.000 solo por la mafia, no es guerra, digamos, con otro país o algo por el estilo. ¿Dónde hay problemas de amenaza de guerra o de guerra? Permítanme decirle de algunos países. Dice este informe que de los 195 países oficialmente reconocidos en el mundo, que hay 67 de ellos que están actualmente en guerra, próximos a la guerra o tal vez operando bajo conflictos de mucho vandalismo y pillaje. ¿Cuáles son esos países? Afganistán, Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bosnia, Burma, Camboya, Camerún, República Africana Central, Chad,
Chechenia, China, Corsica, Croacia, Chipre, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea, Georgia allá en Rusia, Guinea-Bissau, India, guerras internas, Indonesia, guerras internas, Irak, ya saben lo que pasa, Irán, próximo a la guerra y mucho bandolerismo, Israel, conflicto con sus vecinos, Costa del Marfil, próxima a la guerra, Kosovo, y ahí sigue. Paraguay no está aquí, así que gracias a Dios por eso. Moldavia, próxima a la guerra, Montenegro, Marruecos, Nepal, Níger, pillaje y vandalismo. Nigeria, pillaje también. Corea del Norte, ven ustedes siempre, cada día. Pakistán, Filipinas, Rusia, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Corea del Sur, islas otras, Sri Lanka, Sudán, Taiwán, y ahí sigue. Bien, en México, este mismo informe dice, el cartel del Golfo, denominado por los Zeta, el de Sinaloa, por el Chapo Guzmán, Mayo Zambada y los hermanos Beltrán, Leiva, el de Juárez, por Vicente Carrillo, el de Tijuana, por Enedina Arellano, y el de los Valencia, dirigido por los hermanos del mismo apellido en Michoacán, tienen, digamos, desatada una guerra contra el gobierno. En Colombia, los carteles de Medellín, Cali, Norte del Valle, Cartel de la Costa y Cartel de la FARC cobran también una cuota anual de víctimas que sobrepasan los miles. Pues están los maras en Nicaragua y todo, y continúa. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Y no es eso lo que dice la Biblia? Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Si parafraseamos, esto es así. Y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad, y de esta brotó un río de sangre de 320 kilómetros de largo, en el cual un caballo podría sumergirse hasta las bridas. ¿Qué quiere decir eso? Es realmente difícil que tanta sangre se derrame en algún lugar de la tierra, pero esto ocurrirá en la guerra de Armagedón, justamente en el valle de Josafat. ¿Y cuánto abarcará? Imagine por un momento un río de sangre de 300 kilómetros, poniéndolo en nuestro sistema decimal, de largo y profundo, donde un caballo parado se sumerge hasta el cuello. Ahora, no hay que confundir al primer caballo blanco de Apocalipsis 6, 1 y 2 con el otro caballo que aparece, que nada tiene que ver con este. Yo ya les dije, y naturalmente está en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Allá pueden ubicar a este caballito también. Hambre, 2 libras, dice la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 5, todo va a ir a la balanza. La mano del jinete que montaba el caballo negro, y la balanza significa, por supuesto, la venta de alimentos regulados por el gobierno. No habrá, repito, obesos, porque los artículos de primera necesidad serán racionados. Usted no podrá comprar, quiero 1 kilo de pan. No.
Usted solamente le damos 200 gramos, una galleta y media, o algo así. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino, o como dice la traducción, pero no hay aceite y vino, otra traducción dice. Por fin, los fundadores de Alcohólicos Anónimos habrán logrado su objetivo. No habrá alcohólicos, porque si no habrá que comer, menos todavía beber vino, etc. Y para tener una idea de lo que está, digamos, será la ración de alimento y otras necesidades para cada habitante de todo el planeta, 1 denario, en esa época era el salario de un día. Si quiere verificar esto, está en Mateo 20, versículos 1 y 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, y habiendo convenido con ellos, con los obreros, en 1 denario al día los envió a su viña. 1 denario. Calcule, ¿cuánto gana usted por día? Vamos a poner en dólares, que es mucho menos problemático, pero también acá en Paraguay podemos poner en guaraníes. Vamos a suponer que usted gana por día a 50.000 guaraníes por día. ¿Se gana eso o no? Depende. Pero por ley no sé, porque yo sé el salario mensual. Eso habría que subdividir, etcétera. Es el problema. Pero salario, digamos, diario, pero si ponemos esto, es un poco más de $10. Vamos a decir $10 por día. ¿Cuánto se puede comprar en el supermercado, digamos, por 50.000 guaraníes o por $10? Mucho. Si usted tiene adolescentes en la casa, comen como caballos de carrera, comen mucho. Y no está mal, así es la edad. Especialmente los varones. Eso da más, no, eso es muy poco. Y más. Bueno, ni siquiera para uno va a alcanzar, o bueno, tal vez hasta para 2. Pero si la familia es de 6, 7, 8 personas, y además la comida no es todo lo que uno necesita. Hay muchas otras cosas que hay que pagar: la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar todo lo otro que usamos. Hay que buscar medicina, hay que curarse, hay que ir al médico, hay que ir al dentista, hay que ir ¿de dónde? Eso sí que será mundo. Por eso cualquier persona que no conoce a Cristo Jesús, si no hace arreglos a tiempo, muy probablemente demasiado tarde se dará cuenta. Dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo. Marelo, dice el portugués. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, que es el lugar donde van los muertos, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Será posible que los perros se vuelvan tan locos, y otros animales? Porque no hay. Aquí no tenemos problemas con pumas, con tigres, con leones, ni nada. Pero evidentemente las fieras de la tierra, hambrientas, van a buscar carne humana. ¿Qué problema tienen para ser caníbales? Ellos van a comer muy bien. Así que si usted es gordo, va a ser un buen almuerzo para unos 3 o 4 pumas juntos. ¿Qué vida será eso? Otra traducción dice: en esta ocasión aparecerá un caballo amarillo. El jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Y se le concedió dominio sobre una 4ª parte de la tierra y autoridad para matar por medio de guerra, epidemias y fieras salvajes. Este es el mundo. Este es el paraíso de Satanás, que ofrece a cuantos lo quieren. No hay problema, hay mucho lugar. Y se está agrandando por las dudas. Si hay más paraguayos
o no paraguayos que quieren ir allá para que todos tengan lugar. ¡Qué horrible! Yo, dice, dice, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¡Ay, ay, ay! ¿Tendría algo que ver la descripción del versículo 8 con Jeremías? ¿Por qué no saltamos a Jeremías un ratito? Jeremías 25, versículos 30 al 37. Tú pues profetizas contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de yagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño. Los mayorales son los que manejan el rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Jeremías 25, 30 al 37. Bien, una verdadera carnicería en el mundo entero. Y aquí ya no hay nada que adivinar, no hay algo que usted no entienda. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación. Hoy es Japón, hoy puede ser Colombia, hoy puede ser Brasil, mañana vendrá Paraguay también. Ni imaginamos qué puede venir acá. Bueno, le voy a decir qué puede venir. En primer lugar, es probable que no nos salvemos por mucho tiempo de la ceniza de los volcanes. En segundo lugar, las pestes. Aquí tenemos el dengue, que es casi juguete al lado de otros. ¿Y qué del cole ese, del problema que hay ahora en Europa? Espere que algún europeo venga y traiga. Y probablemente ya está por ahí. ¿Está el país aquí preparado para enfrentar todo eso? La gente viaja. Alguien se va a España, y ya los hay, y regresa. Viven allá paraguayos y regresan. ¿Qué hará usted? ¿Cómo puede asegurarse que no se sembrará algo parecido? O otra cosa puede venir. Lluvias y lluvias y más lluvias. Si bien necesitamos lluvia cuando hay sequía, pero a veces, como en Colombia, por ejemplo, fue en abril, un político estaba diciendo: hoy se cumple un año que llueve todos los días, y no en un lugar determinado, prácticamente en el país. Un problemón tremendo. Ciudadelas que están ahí en las llanuras, montañas prácticamente, que se derrumban en un momento. Nadie puede adivinar cuándo, además, a dónde irán, además cómo irán. No hay forma, tanta agua había por todo lado. Sepulta miles de habitantes en un momento. Usted dirá:
Nosotros estamos bien aquí. Acá no hay montañas altas ni nada de eso, ni en el valle hay mucha gente viviendo. Espere, si la Biblia dice que va de país en país, no excluye a uno solo. Así que, querramos o no, yo creo que yo voy a tener que terminar. Sí, hermano, mejor que termine, porque no queremos estar tanto tiempo acá. Pero le voy a dar un rápido bosquejo de todo el Apocalipsis, solamente bosquejo. 1. El fin de la iglesia militante al unirse esta con la iglesia triunfante. Apocalipsis 3, 14 al 22, la última iglesia. 2. Partida de la iglesia. Apocalipsis 4, 1 al 4. 3. Bosquejo de la mayor parte de los acontecimientos apocalípticos, versículo, es decir, Apocalipsis 6. 4. El ministerio de los 144,000 evangelistas judíos, y esto en Apocalipsis 7, 1 al 8 y 14, 1 al 5. 5. Los 2 testigos, Apocalipsis 11, 1 al 14. 6. Israel es amenazado por el dragón. Esto es Apocalipsis 12. 7. El origen y las actividades del anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 13, 1 al 9 y versículos 11 al 18, el mismo capítulo. Y la instauración del sistema monetario mundial, que es el 666. 8. El ministerio de los 3 ángeles con sus respectivos mensajes. Apocalipsis 14, 6 al 13. 9. Las 7 copas de la ira de Dios y la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16. 10. La catastrófica caída de la falsa iglesia. Apocalipsis 17. 11. La proclamación de los reinos del mundo junto con la iglesia ramera, es decir, ya eliminados. Luego 12, alabanzas en el cielo por la gran victoria del Salvador, Apocalipsis 19, 1 al 10. 13, el Señor Jesús y su caballo blanco, Apocalipsis 19, 11 al 21. 14, Satanás es encarcelado y comienza el gobierno milenial. Apocalipsis 20, 1 al 6. 15. Satanás es suelto y vuelve a sublevarse, terminando junto con su compañero, el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 7 al 10. 16. Juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. 17, cielos y tierra nuevos. Aquí sí que me gusta, eso es bueno. Apocalipsis 21, 1 al 8. Creo que un día de eso tendré que hablar solamente de eso, dejar todo lo que nos duele tanto. 18, la Jerusalén celestial, materiales de lo que fue construida y su tamaño. Apocalipsis 21, 9 al 27. 19, el árbol de la vida, dando frutos cada mes. Apocalipsis 22, 1 al 5. Y 20, y último, solemne llamado a la santidad. Apocalipsis 22.